Aquí tenéis un pequeño resumen. Vamos a empezar primeramente con lo de Big Data y la consumición de energía, que es, digamos, el tópico general. Y luego pasaremos a minería de textos, de imágenes, de series temporales y IoT. Bueno, el primer caso que vamos a ver es un análisis de la consumición de energía de contadores inteligentes. Estoy seguro de que cuando ya os enseñe la foto ya sabéis de qué va, mediante digamos, el uso de nodos para el Big Data. Ahí veis, por ejemplo, un contador inteligente, que yo estoy seguro de que esto ya lo tenéis en vuestras casas, pero, digamos, este use case, este caso de uso, se refiere a un proyecto que se empezó en Irlanda, cuando la Commission for Energy Regulation empezó ese Smart Metering Project, es decir, un proyecto para evaluar digamos, el impacto de esos contadores inteligentes, y se empezó ese proyecto en 2009. La idea era que el gobierno irlandés quería ver qué tan buenos eran esos contadores inteligentes para evaluar el comportamiento de los consumidores, para recolectar datos y, al fin y al cabo, también evaluar el impacto de que ese consumo tenía en la economía nacional. Y desde luego estos contadores inteligentes pues son una forma excelente para las empresas de también conocer o entender cuáles son los hábitos de los consumidores, entender cuánta energía usan, cuánta se necesita, y también es importante para estas empresas porque pueden decidir o pueden planear qué tanta energía van a tener que, digamos, que poner a disposición de sus consumidores el año que viene. Es decir, es una forma también de recolectar datos para predecir el consumo de energía de la población, de los consumidores en general, en el año siguiente. Ese estudio, ese proyecto, se llevó a cabo, digamos, para una cantidad de 5.000 viviendas, pero también empresas. Y a cada una de esas se les dio un contador. Y durante un año, los datos se recolectaron todos los días, durante un año, cada media hora. Se podéis imaginar que la cantidad de datos que eso produce, ¿no? Y eso obviamente resulta ser un desafío perfecto para afrontarse con la lógica de Big Data. Digamos, el dataset original tiene más de 170 millones de observaciones y se puede requerir, digamos, al Irish Social Science Data Archive. Pero, digamos, para nuestro ejemplo, hemos reducido, digamos, solamente a 1 millón, a un poco más de 1 millón. Y ahí veis, en la parte derecha de la diapositiva, veis un pequeño parte del dataset. Tenemos, obviamente, el ID de esos contadores, que son los ID únicos, son 51. Y tenemos también esa información sobre datos, sobre la data y sobre la fecha y el tiempo. Es decir, como veis, no se puede leer como cualquier otra fecha, sino que esos primeros 3 números indican digamos, la cuenta de los días desde que se empezó a recolectar los datos, es decir, el 1 de enero de 2009, y las últimas 2, en cambio, se refieren digamos, a la cuenta, cuentan cuántas veces se han recolectado datos sobre el consumo de los usuarios. Y en la última columna, en cambio, pues son simplemente el consumo en kilowatts. Digamos, el objetivo de este workflow es simplemente el de entender el consumo de los usuarios y, si nos ponemos desde el punto de vista de una empresa, quizás incluso poder ofrecer contratos más eficientes o personalizados a los usos de los usuarios, ¿no? Y en este caso lo vamos a hacer mediante, creando tres grupos, 3 clusters de consumidores. Como os decía, puesto que estamos hablando de muchísimos datos, en nuestro ejemplo son 1 millón, pero en la realidad son más de 170 millones de observaciones, pues es una buena idea, es recomendable utilizar
o suele ser recomendable utilizar, más que nada porque la fuerza computacional, la potencia computacional de los ordenadores pues es limitada. Mientras no utilicemos, por ejemplo, un environment o digamos, un entorno de Big Data. Y esto lo tenemos muy fácil en KNIME. Podemos utilizar ese nodo, el Create Local Big Data Environment, y este nodo lo que hace simplemente nos posibilita crear un entorno justamente para trabajar con Big Data. Y tiene una configuración muy sencilla y, como veis ahí en la pequeña nota, os dice que podéis también no tener que guardar esos entornos una vez que digamos, cerréis vuestro workflow, o también podéis decidir hacerlo, obviamente, si decidís guardar también esos entornos de Big Data en vuestro workflow, obviamente va a ser un poco más pesado, pero es posible. Y con este nodo podemos crear entornos para Hive o para Spark, que son dos frameworks computacionales para Big Data muy famosos, muy importantes, y para eso tenemos muchos nodos, sobre todo para Spark, donde podemos, de hecho, realizar tareas, operaciones, como por ejemplo manipulación de datos, imputación de datos que faltan, o renombrar las columnas, hacer group by y mucho más. Y bueno, entonces, pues eso es, digamos, el entorno por donde vamos a empezar. Y, como os decía, el objetivo es es combinar, digamos, una vez que tenemos un entorno que nos permite trabajar con los datos, tenemos que hacer algo analítico, ¿no?, con ello para entender qué pasa. Y lo que os dije al principio es que queremos, digamos, crear 3 grupos. Puesto que tenemos en este ejemplo solo 1 millón de datos, queremos crear 3 grupos de usuarios o entender un poco cuáles serían sus hábitos. Y lo podemos hacer, por ejemplo, utilizando un algoritmo de clustering muy sencillo, uno de los más comunes, que es el K-means. Obviamente el K-means lo que supone es que tenemos que tener en mente cuántos clusters queremos, cuántos grupos queremos, y luego hay que, obviamente, empezar, digamos, dividiendo los datos que tenemos en subgrupos y calculando por cada uno de esos subgrupos un centroid, que es nada más que un punto medio en ese grupo, en ese clúster. A partir de ese momento, luego tenemos que, digamos, asignar a cada uno de estos objetos al grupo más cercano. Esa cercanía se calcula mediante una distancia euclidea. Y luego, el tercer paso sería el digamos, de calcular otra vez los centroids a partir de la situación que se ha realizado después del paso 2. Y ese proceso se repite muchas veces hasta que los centroides paran de moverse. Eso quiere decir que todos los datos que están en ese clúster son entre ellos lo más parecidos posible. Y esto sería el workflow que tenéis ahí el link también para descargarlo y probarlo vosotros mismos, el workflow con el que se puede hacer ese análisis. Como veis, vamos a importar los datos en principio con un simple CSV Reader Node, y luego, la importación es con eso, y luego el proceso de trabajar con ellos se hace todo en entornos de Big Data. De hecho, creamos ahí, como veis, creamos un entorno de Big Data y luego vamos creando al interno de esos metanodos. Metanodos son estructuras que sirven para colectar nodos en su interior con el único fin, digamos, de tener el workflow un poco más organizado, un poco más fácil de entender y sin perderse miles de conexiones. Y bueno, ¿qué pasa en esos dos metanodos? Bueno, aquí vamos a extraer datos, vamos a agregarlos, vamos digamos, añadir, a enriquecer los datos que tenemos, que os he enseñado al principio cuando os he enseñado los datos así como se nos proporcionan. Y también hay la opción de, en este caso, de escribir o de realizar como
como query directamente en Spark, en Spark, en los nodos de Spark, utilizando SQL, si se desea. Y la parte, digamos, que después de haber, digamos, agregados, hay agregaciones que sirven, por ejemplo, para ver qué tanto por semana se consume de energía, en qué día, por ejemplo, si es el lunes, cuánto se consume de energía el lunes o el martes o el miércoles. Los valores porcentajes, todo esto está hecho aquí dentro mediante nodo Spark y pues hay pivoting, hay group by, hay muchos de esos aquí. Y la parte que quizás nos interese más, porque digamos analítico, es en este component. Y este component aquí se encarga de hacer un clustering con el key-means, como decía antes, y identificar y visualizar, digamos, unas características que parecen ser recurrentes. Y al final, todos estos dos nodos sirven simplemente para guardar o para mantener los datos agregados en una tabla de Hive, que también es como decía antes, un entorno un framework computacional para Big Data. Y eso es el resultado que vemos, ¿no? Parece ser que este grupo, como veis, es un clúster, ¿no? Es un grupo de personas que parece tener mismas costumbres, mismos hábitos. Parece ser como unos búhos nocturnos, porque si veis el porcentaje, o sea, el consumo, digamos, en valor porcentaje que hacen durante el día, de 7 de la mañana a 9, de 9 a 1 de la tarde y tal, pues si veis esos valores, parece ser que esta gente suele usar más o consumir más energía por la noche. Quizás entonces las empresas deberían ofrecer a este grupo de personas contratos quizás más personalizados bueno, porque consumen energía durante esas horas del día. Y bueno, con esa pequeña introducción al Big Data, quería pasar ahora al text analysis o a la minería de textos. Bueno, el primero que vamos a ver es el modelaje de tópicos mediante el algoritmo de LDA. ¿Cuál es la historia en este caso? Pues en 2015 hubo una controversia, un escándalo bastante grande en Estados Unidos, quizás os acordéis, de que la Secretaría de Estado, Hillary Clinton, pues supuestamente mantenía un server extragubernamental con el cual estuvo mandando emails importantes. Y bueno, después de que ese escándalo se descubriera, pues ella misma donó, digamos, o dio esos mails, esos correos, y a partir de ese momento las autoridades estadounidenses pues han hecho que estos correos fueran públicos. Y bueno, entonces, de hecho, se pueden descargar y podéis, digamos, intentar simular ese análisis vosotros también. Sin embargo, ¿qué es el modelaje de tópicos o a qué nos referimos? Pues la idea es tener una gran colección de textos, con las que de estos textos queremos saber básicamente de qué hablan. ¿Cuál es el tema de esos textos, de esos documentos? Hay, digamos, estructuras o temáticas obvias, evidentes que nos gustaría entender sin tener que, obviamente, leer, imaginaros, leer más de 7.000 mails es una pesadilla, sería imposible. Entonces, este algoritmo nos ayuda exactamente a eso, a individuar a partir de una serie de documentos que son nuestros inputs, unos outputs, es decir, por cada documento vamos a tener un topic, o sea, un tema, y ese tema está formado por palabras. Como veis aquí, por ejemplo, en el documento 1 tenemos el topic 2, y tenemos como términos, tenemos trade, complete, foreign. Esos términos nos pueden, digamos, pueden sugerir que se está hablando de, por ejemplo, de comercio o internacional o algo así. Bueno, ¿cómo funciona realmente ese algoritmo, ese LDA? Como os decía, la idea es la de encontrar los tópicos X, K en este caso, como está en la diapositiva, que mediante las palabras llaves, que pueden ser N, que describan justamente estos temas. Y ese algoritmo hace sí que, o sea, lo que hace es representar los documentos mediante una, digamos, una representación randomizada
de los tópicos latentes. Y a partir de eso, esos tópicos, esos temas, están caracterizados por una distribución de las palabras. De hecho, como veis aquí, exactamente ese proceso. Aquí veis los documentos, y este sería, digamos, el elementos de los documentos, o sea, con los temas latentes, y cada tema tiene sus palabras llaves. Digamos, el orden de las palabras no es importante en este algoritmo. Hay algoritmos para minería de textos que sí necesitan este requisito, que requieren el orden de las palabras, pero en este caso no es importante, y tampoco es importante el orden de los documentos que tenemos. De hecho, por cómo funciona ese algoritmo, muchos suelen decir que es un algoritmo casi de soft clustering. No es exactamente un algoritmo de clustering, pero se aproxima a la idea de eso. Y obviamente las mismas palabras pueden obviamente pertenecer a más temas, a más tópicos. Y obviamente lo que es quizás la parte más complicada, más difícil, es determinar K. O sea, cuál es el número de temas que queremos individuar. Esto es algo que obviamente tenemos que definir nosotros, los científicos de datos, y suele ser útil tener un conocimiento del ámbito de la materia para poder identificar qué valor sería más adecuado para acá. Bueno, vamos a empezar a ver cómo se puede hacer ese análisis. Como veis, esos análisis, en este caso estos mails los hemos recolectado desde Kaggle y vienen en el formato de un archivo de SQLite. Por lo tanto, podemos utilizar los nodos adecuados de SQLite que tenemos en KNIME para poder acceder a esos datos y trabajar con ellos. Como veis, aquí tenemos tres nodos que hacen eso. Simplemente aquí nos conectamos a SQLite, al database, a la banca de datos. Aquí seleccionamos la tabla que queremos leer y que simplemente pues, vamos a tener los datos en una tabla de KNIME, que es, digamos, la estructura más simple con la que podemos hacer operaciones. Bueno, así aparecen más o menos los datos. Como veis, tenemos un poco de todo. Tenemos básicamente pues, muchos metadatos, quién ha mandado los correos, el texto dentro de los correos. Tenemos básicamente todas las informaciones que se nos proporcionan estos datos. Y, digamos, podemos, por ejemplo, leer los correos de forma más cómoda. En lugar de estar mirando esa tabla, que es quizás un poco incómoda, podemos transformar los datos en un formato, en un tipo de data que se llama document data type. Es un tipo de dato, digamos, nativo de KNIME y nos permite, como vamos a ver en un segundo, poder seleccionar mediante ese nodo, document viewer, los correos que nos gustaría leer. Y, por ejemplo, aquí vemos que Cheryl Miles deseó un feliz cumpleaños a Hillary Clinton. Bueno, y así podemos, digamos, filtrar, por ejemplo, aquí, poner el nombre de la señora y indicar que es la autora del correo que queremos leer. Y esto es, digamos, cómo aparece nuestro workflow. Como veis, aquí tenemos la lectura de los datos, aquí la ingestión de datos. Y en estos components lo que hacemos es simplemente manipular los datos, es decir, limpiarlos, quitar, por ejemplo, columnas de los datos que no nos interesan, filtrar, decir, ok, si no hay más de 3 correos intercambiados entre Hillary Clinton y alguien, no nos interesa, no es importante. Y aquí, como veis, aquí dentro es donde transformamos las strings, o sea, los datos, los textos como strings en el formato document. Y aquí, por ejemplo, podríamos visualizar esos correos con el nodo que os he enseñado anteriormente. Y aquí, obviamente, tenemos quizás la parte más importante, porque en esta parte, en este component, lo que se hace ahí, se usan los nodos de la extensión de text processing para hacer para convertir las palabras de mayúscula
todos en minúscula, por ejemplo, o cancelar la puntuación, o remover las palabras que no aportan mucho significado, es decir, las stop words, o filtrar, por ejemplo, las palabras muy cortitas que, o sea, que aún no siendo stop words no aportan mucho, digamos, a entender de qué se está hablando. Y luego el rey de la workflow es ese nodo, es que sirve para modelar justamente para el modelaje de tópicos. Aquí queremos identificar 10 tópicos, 10 temas, y cada uno de esos temas tiene que escribirse por 5 palabras. Eso es lo que hemos decidido. Y vamos a ver qué pasa. Pues ese es el resultado que nos ha parecido. Es decir, esos son los documentos que pertenecen al topic 0 se pueden describir mediante estas palabras. Entonces, pues, por ejemplo, aquí podemos ver claramente que se está hablando de Israel, de quizás conflictos entre Israel y Palestina. Pues hay, digamos, por los términos podemos, digamos, hacer suposiciones o hipótesis. Y bueno, y una vez que tengamos esos términos que describen nuestro tema, podemos decidir, por ejemplo, hacer un despliegue de este workflow para poder interactuar con ella, en este caso mediante el web portal. El web portal es una característica, un servicio más bien, que viene acompañado con la licencia de Lime Server que permite, digamos, poder disfrutar o consumir esos workflows mediante un navegador que puede ser Chrome, que puede ser, bueno, el que queráis realmente. Y como veis en este component, lo que hacemos aquí es básicamente ver una lista de tópicos, de temas que hay, y seleccionar cuál nos interesa. Y aquí, en este otro, tenemos la opción de ver las conexiones. Tenemos un gráfico, como una red, para ver cuáles son, qué tanto ha hablado, por ejemplo, Hillary Clinton de ese topic, ese tema, con estas personas. Aquí os ofrezco la opción de ver cómo sería el web portal, y aquí veis, podemos seleccionar, por ejemplo, aquí se pueden poner información sobre de qué va el workflow, para describir de qué se está hablando y tal. Y podéis ver, por ejemplo, aquí una lista de opciones para seleccionar las keywords. Y entonces, a partir de este momento, le damos a la tecla Next, en ese caso si estuviéramos en el web portal. Y aquí podéis ver, por ejemplo, como os decía, para los términos, para las palabras Israel, Peace, Netanyahu, and so on. Podéis ver, por ejemplo, ese gráfico, podéis ver, por ejemplo, que Milchary ha escrito varias veces a Hillary Clinton, o, por ejemplo, que Hillary Clinton ha escrito muchos correos a este hombre, esta señora, no sé. Y bueno, y también podéis ver la frecuencia, es decir, en qué momento se han mandado más correos. Y esto nos ayuda, digamos, a identificar eso es útil para identificar, primeramente, cuál es el tema de los documentos, para ver las interacciones entre los usuarios, en este caso, y para ver también en qué momento temporal, digamos, se ha verificado esta mayor intercambio de correos sobre ese tema. Bueno, con eso, digamos, termina la parte de modelaje de topic, de temas o de tópicos, y vamos a ver otra aplicación que es, que en este caso tiene, digamos, más que ver con la generación de productos, de nombres de productos mediante una arquitectura de deep learning, de aprendizaje profundo, y con una red neuronal recurrente, mediante un uso de una unidad de LSTM, Long Short Term Memory. Bueno, por ejemplo, ¿en qué contexto nos podría ser útil este tipo de aplicación? Imaginad, por ejemplo, que sois empresarios de una empresa que quiere realizar su línea de moda y, por ejemplo, para productos de senderismo de montaña. Y no se os ocurre ningún nombre que podría ser, no sé, interesante o podéis ayudaros para aumentar vuestras ventas y tal. Y tampoco el equipo de marketing ya no sabe qué elegir. Entonces, lo que podemos hacer
es utilizar un modelo de Deep Learning, en este caso una red neural recursiva, recurrente, perdón, otra vez, y crear, generar nombres de forma artificiales. Es una aplicación, digamos, para dejar que la inteligencia artificial nos ayude con la generación de estos nombres. Os voy a dar una pequeña, digamos, intuición de lo que puede ser una red neural recurrente. Como quizás sepáis que esas redes neurales han sido primeramente muy famosas y se han usado muchísimo porque son capaces de analizar y de modelar secuencias de datos. Y son especialmente útiles en casos de minería de textos, pero también en casos de series temporales, que vamos a ver más tarde. Como veis aquí, pues en esta representación que es Unrolled, se llama así, podéis ver qué pasa exactamente en cada momento. Y lo que veis aquí, por ejemplo, es que tenemos digamos, un input que se pasa a través de digamos, de este feed-forward network, o sea, digamos, una red neuronal, y recibe, y la razón por qué es tan importante y famosa es porque estas redes también pueden capturar parte del contexto, es decir, de las informaciones que no solamente se les da en este punto, en este momento, sino que también se les dio anteriormente. Y con esto son capaces de crear una representación de las palabras, en este caso, que nos ayuda a tener en cuenta información contextual. Y eso obviamente es importante. Imagina en otros contextos, aunque no sea la generación de nombres, imagina, por ejemplo, en el caso de generar o una traducción. Es importante que se tenga en cuenta el contexto para poder traducir las palabras de forma correcta. Y como veis en esos colores que tenemos aquí, esto lo hemos hecho para que podáis visualizar de forma sencilla el hecho de que el contexto, que aquí es este naranja, se sigue, digamos, manteniendo hasta este punto, por ejemplo. O sea, el input en la posición número 5 sigue teniendo conocimiento, información contextual del input en la posición número 1. Porque, como veis por esas conexiones que tenéis aquí en negro, porque esta información contextual se sigue pasando a los pasos siguientes. También estas redes saben tener o pueden tener en consideración el orden de las palabras. Cuando antes he hablado de LDA, he dicho que no importa, pero aquí sí es importante, igual que sería importante para series temporales, porque tenemos que tener en cuenta cómo proceden los datos, lo que pasa anteriormente y lo que se supone que vamos a predecir. Y también puede escapar esas redes neuronales recurrentes de trabajar con secuencias de diferente, digamos, que son largas de manera diferente. Y también es importante que esas redes sean capaces de reconocer o de gestionar palabras que resulten, que tengan una posición independiente. Eso se refiere, por ejemplo, si digo, hola, me llamo Roberto, también debería poder decir, y en la red debería saber reconocer si digo, me llamo Roberto, hola. ¿Sí? O sea, hola debe tener tiene una posición independiente en el lenguaje natural y también esa red debería saber modelar y trabajar con esas condiciones. Y porque también son muy útiles y han tenido mucho éxito, es porque, como veis, esas matrices que tienen los pesos que sirven para entrenar las redes neuronales son exactamente las mismas en todas, digamos, las unidades. Y obviamente aquí no, pero en este nivel son todas las mismas. Y eso hace que sea posible, digamos, recordar parte de la información pasada. Bueno, como os decía, en este ejemplo concreto vamos a utilizar una red neuronal recurrente, pero también con unidades de LSTM. Primeramente, ¿por qué necesitamos ese elemento? El tema es que las redes neuronales recurrentes, por mucho que en teoría
deberían poder modelar o aprender de secuencias muy largas, en teoría largas lo que haga falta. La realidad es, en realidad empírica, la idea no es esa. La idea empírica nos pone unos límites y entonces pues se ha optado para introducir unos elementos, es decir, esas unidades que hacen que sea más fácil para la red recortar las informaciones, no todas las informaciones que haya pasado anteriormente, sino la más importante para lo que estamos haciendo en este caso. Hay, digamos, tres estados, digamos, tres puertas. Tenéis que imaginar realmente como si fueran puertas donde puede pasar información que sea realmente importante, que se considere importante, y la que no se considera importante se va a olvidar. Por eso, de hecho, se habla de forget gate, input gate and output gate. Es decir, la puerta para olvidar, para el input y para, digamos, dar un output al final. Obviamente, en la puerta para olvidar, lo que pasa es que vamos a olvidarnos, a remover información que en ese momento que la red considera totalmente irrelevante. En cambio, en la parte número 2, vamos a tener que entender mediante, bueno, aquí obviamente hay funciones matemáticas para determinar qué es importante y qué no lo es. Y obviamente ese input gate lo que hace es realmente decidir qué parte de la información del pasado hay que retener. Y luego, en la parte 3, vamos a actualizar la información que de una celda, de un bloque, pasa a otro, como veis aquí. Y obviamente en el último, en la parte número 4, que es el output gate, aquí vamos a pasar a la unidad siguiente la información más importante que esta unidad ha retenido para que la unidad siguiente pueda aprender de las informaciones más importantes según el contexto, según una serie de factores que permiten la generación, en este caso de nombres, que sea lo más, digamos, aceptable desde una perspectiva humana posible. Y, por ejemplo, vamos a ver cómo se podría hacer esto con el workflow de KNIME. Aquí hemos empezado con nombres de montañas. Los nombres de montañas son nombres reales. Tenemos 33.000 nombres de montañas reales que existen. ¿Y cómo hacemos para, digamos, codificar esas palabras para que nuestra red pueda aprender? En este ejemplo específico hemos decidido hacer una codificación por carácter. Es decir, cada letra se verá, digamos, codificada mediante su índice. Entonces, primeramente estamos aquí con nuestros nombres de montaña que existen. Lo que vamos a hacer es distanciar cada carácter. Como veis, aquí hay, digamos, un espacio entre la H y la I. Y ahí vamos a poder codificar esos caracteres como con los índices de las palabras mismas. Y a partir de ese momento, pues, una vez que hayamos tenido la representación de los caracteres por cada palabra, lo que hace falta es dar a la red neuronal un vector que contenga esa representación de forma sensata, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí nuestro input y nuestro target. Y como veis, son básicamente vectores y hemos hecho un zero padding, es decir, hemos hecho que todos los vectores tengan la misma, sean largos básicamente lo mismo. Creo que son 50, si no me equivoco, en este caso. Y esta sería, la red con la que vamos a entrenar, para generar nuestras palabras. Como os decía, aquí tenemos los caracteres que hemos codificado con los índices y esta, por ejemplo, es cómo se podría hacer una aplicación de Deep Learning en KNIME. Es decir, usamos unos nodos que corresponden a las capas de una red neuronal, por ejemplo, en Keras, si algunos lo usan. Y lo que es importante aquí, obviamente, como veis, obviamente está claro que si tenemos los nodos, tenemos una extensión para trabajar con Keras, y eso también lo había dicho antes al principio. Y aquí lo importante es esto, desde luego son esos dos nodos. Es decir, aquí tenemos el input, o sea, tenemos que dar un input a esta red neuronal y
como veis, tenemos para hacer esto tenemos que dar dos valores. El primero va a ser qué tan larga va a ser nuestra secuencia y en este caso, para entrenar, tenemos que dar una secuencia que va a ser exactamente definida. En este caso, acordar que es de 50 elementos. Y luego tenemos que proveer también información sobre el diccionario de caracteres que tenemos. Si vamos a ver en la parte anterior otra vez, tenemos máximo 95 caracteres posible, entre puntuación, entre pues todos los caracteres que puedes imaginar, tenemos o comas o símbolos raros, tenemos en total 95. Pues entonces hay que dar esta información, porque lo que vamos a hacer es lo que queremos es crear una secuencia que en esta fase tenemos que determinar, pero luego en futuro podrá trabajar con secuencias digamos que sea más o menos larga, eso no va a importar luego. Y bueno, esa secuencia va a tener, como os decía, un diccionario con una dimensión de 95 caracteres. Bueno, esta es también un nodo muy importante porque es aquí donde tenemos esa unidad de LSTM que nos permite mejorar el resultado de nuestro modelo y quizás os preguntéis o hayáis preguntado por qué aquí tenemos, digamos, el mismo valor en este nodo, porque al final lo que queremos es tenemos 95 caracteres al principio y queremos tener los mismos caracteres también al final. Lo que pasa es que queremos tenerlos en una combinación que tenga sentido, ¿no? Para la generación de nombres de producto en este caso. Y, bueno, este nodo lo que hace realmente es entrenar la red después de haber dado realmente el input y haber definido la red neural. Y en este nodo, que como podéis ver, eso os dice que podéis integrar también en estructuras, en arquitecturas neurales, también código de Python. Y aquí en este caso hemos hecho dos cosas. Hemos introducido una capa que se llama lambda y eso nos permite, digamos, controlar un poco más el comportamiento de la red. Es decir, hemos dado un valor de 1,2 y porque, como veis aquí en la nota, si damos un valor más alto de 1, lo que la red es capaz de hacer es crear más diversidad en los nombres que genera, pero es más posible que haya nombres que no tengan mucho sentido. O sea, hay que encontrar como un compromiso, ¿no? Si en cambio damos un valor menor de 1, pues lo más probable es que produzca, sí, nombres que tengan un poco más sentido, pero tengan menor variedad, menor diversidad. Y quizás no nos sirva eso. Como es que quería decir también, enseñar más bien qué es lo que hay dentro de esas, digamos, las configuraciones de la LSTM Layer Node. Como podéis ver, aquí tenemos el input con el diccionario de caracteres. Y aquí tenemos básicamente este valor, que es 256, que es básicamente la dimensión del vector, digamos, que está en la parte escondida, es decir, de la capa escondida, o sea, en el estado intermedio, mejor dicho. Y queremos, digamos, una representación vectorial que contenga 256 elementos. Y, como veis aquí, quizás algunos que ya conozcan el concepto del STM, tenemos funciones de activación, la función tanh y la sigmoid, que es exactamente los pequeños simbolitos que vi antes en la diapositiva. Y estas son dos cosas muy importantes en este caso específico. Pues, como os he dicho, tenemos 25 caracteres y queremos encontrar combinaciones interesantes, plausibles, que nos sirvan utilizando los mismos 95 caracteres. Con lo cual, tenemos que pedir al nodo y a el STM que produzca una secuencia de la misma, digamos, que sea igual de larga, digamos. Por eso, aquí estamos hablando del sequence-to-sequence model. Cuando, por ejemplo, hacemos una clasificación, tenemos una
tenemos un many to one o many to two, but el punto es que tenemos una lista de cosas, una lista de elementos y queremos, en el caso de una clasificación con 2 clases, tener solamente un solo elemento final. Y también es posible, en este caso es importante tenerlo, seleccionar esa casilla porque queremos que la red capture y nos dé también los estados intermedios, que se va a utilizar también en la fase de despliegue del modelo. Y de hecho, aquí tenéis el despliegue del modelo. Como veis, tenemos que, en este componente, lo que hacemos es seleccionar una cantidad que nos interesa de nombres que queremos generar. Por ejemplo, en este caso creo que pusimos 200. Y aquí, como veis, estamos estamos importando el modelo que hemos entrenado en la fase anterior. Y ahora lo que queremos es simplemente dejar que el modelo genere esos nombres. Y bueno, pues obviamente imaginad que tenemos que empezar por un primer carácter, ¿no? Y ese obviamente va a ser el carácter según la distribución de la probabilidad que hemos encontrado, que el modelo, que la red ha encontrado. Entonces, el caso es que en este caso de la despliegue vamos a predecir carácter tras carácter hasta que, digamos, se forme un nombre que pueda resultar plausible. Y la parte final, bueno, aquí obviamente hay varios loops que sirven para reiterar el proceso de predicción del carácter siguiente. Y aquí al final tenemos que otra vez volver a convertir esos index, porque al final son números, en palabras que sí tengan sentido para el departamento de marketing, por ejemplo. Y aquí tenemos los nombres que hemos generado. Quizás algunos sean más interesantes que otros, quizás algunos no tengan mucho sentido, pero el tema es que hemos demostrado, sin tener que casi escribir una línea de código, menos en la fase de training, con la capa que hemos añadido, todo lo demás lo hemos hecho sin código y hemos podido generar estos nombres. Bueno, a cuál el más, digamos, interesante para elegir. El tercer, digamos, caso de uso que os quiero presentar tiene que ver con análisis de sentimiento, sentiment analysis, en particular modo de actividades en las redes sociales. Pues para los que no sepáis de qué se trata, el análisis de sentimiento o sentiment analysis lo que quiere hacer realmente es identificar el estado de humor o de un usuario respecto a, por ejemplo, un producto. Como veis aquí tenemos una evaluación de un usuario que a alguien le ha gustado mucho ese móvil y a alguien no le ha gustado para nada. Entonces ahí veis el sentiment de estos comentarios. Pueden ser muy malos o muy positivos. También se puede utilizar, obviamente, no solamente para productos, mayormente para productos, o las empresas suelen utilizarlo para productos para evaluar qué tanto los consumidores están interesados o les gusta lo que están haciendo. Entonces, me imagino que todos los que compráis en internet, online, pues veis que está lleno de comentarios que pueden ser negativos o positivos. También podría usarse para evaluar el sentimiento de las películas. O, por ejemplo, también en un contexto político, un político podría tener interés en saber qué piensan sus votantes o, los ciudadanos. Entonces, podría leer los comentarios y decir, pues me odian o no, o me quieren, básicamente, están contentos conmigo o no. En este caso, que los queremos enseñar, hemos elegido un dataset de comentarios que se han publicado en Twitter sobre 6 aerolíneas estadounidenses. Como veis, tenemos, este sería básicamente los tweets que hemos colectado. Y como veis, tenemos muchos tweets que son negativos y luego varios que son neutrales y luego algunos que son positivos, un poco menor con respecto a otros.
Y obviamente el objetivo sería, en este caso, es determinar si el comentario del usuario es positivo, negativo o neutro o neutral. Tenemos varias técnicas para hacer esto. Hay varias, por ejemplo, podemos utilizar la que se basa en el léxico de las palabras, o utilizar Machine Learning, o utilizar, por ejemplo, otra vez algo parecido a lo que hemos visto antes, o sea, Deep Learning con la red neural recurrente, o también podemos hacerlo con una forma incluso más avanzada, es decir, aplicando un modelo Transformer. En particular, la arquitectura, o el modelaje de lenguaje que Google ha desarrollado en 2000, no me equivoco, que se llama BERT. Quizás los que trabajéis con minería de textos, me imagino que quizás conozcáis de qué va esto. Bueno, primeramente, ¿qué son Transformers? Los Transformers son, obviamente, arquitecturas neurales profundas, de aprendizaje profundo, y se basa en un mecanismo de atención, digamos, que permite básicamente el modelaje de las relaciones entre todas las palabras independientemente, entre una secuencia de palabras, independientemente de su posición. Y eso hace que se resuelva en parte el problema, en la mayor parte de los casos sí, porque son los modelos que más éxito han tenido en muchísimas tareas de análisis de textos. Lo que permiten, digamos, resolver el problema de secuencias muy, muy largas, donde el contexto, la información contextual se pierde y entonces luego la palabra o la traducción o la predicción del término siguiente no es tan correcta, justamente porque el contexto se ha perdido en el camino. Y también, puesto que no funciona, como hemos visto antes, con unidades paralelas, ¿os acordáis cuando hemos visto brevemente la estructura de la red neuronal recurrente? Hemos visto que hay estructuras que se repiten una tras otra, iguales. En este caso no hay esa estructura, con lo cual se puede paralelizar el proceso computacional y, por lo tanto, acelerar la computación durante la fase de training. Vamos a ver un ejemplo para que entendáis mejor cuál sería, digamos, la idea de los transformers. Imaginad que tenéis esa frase, I arrived at the bank after crossing the river. Por ejemplo, ¿cómo hace el modelo, cómo hace la red para saber que bank se refiere a las orillas del río y no es a la banca, una institución financiera? Pues eso los transformers pueden hacerlo inmediatamente, pueden entender porque dan atención, digamos, a la palabra más adecuada para entender el contexto, en este caso la palabra río, river. ¿Cómo hacen esto? Básicamente, por cada palabra, para representar la palabra, digamos, banca, que es, bank, orilla, los transformers lo que hacen es comparar esa palabra con todas las otras palabras que tienen una secuencia y darle un valor, una attention score, es decir, un valor de importancia a esas palabras. Entonces, con esos attention scores, lo que pueden hacer es determinar cuál de esas palabras resulta más importante para representar correctamente, en este caso, la palabra bank, orilla. Entonces, puesto que la attention score de la palabra river es más alto de otras que hay en este contexto, pues eso sirve para entender que entonces bank no será una institución financiera, sino las orillas del río, básicamente. Estos scores, esos valores, luego obviamente se formarán parte, se convertirán en pesos, básicamente para entrenar la red neuronal y para al final realmente dar la palabra bank en este específico contexto, o sea, solamente en este contexto específico, el sentido de orilla del río. En otros contextos podrá ser una institución financiera. Entonces, es muy importante, digamos, este mecanismo de prestar atención a las palabras que realmente son importantes y que realmente modifican la representación, y esta es la parte importante de este modelo, la representación de la palabra, en este caso, bank. BERT está basado en ese concepto de transformer, pero tiene además una ventaja,
que es bidirectional, es decir, de doble dirección. Puede ver lo que pasa antes y después. Entonces tiene una visión mucho más amplia, perdón, del contexto. Y la forma en la que se entrenó ese modelo es realmente muy interesante y muy sencilla en cierta medida, porque, como veis aquí en esta imagen, pues lo que hicieron simplemente fue esconder unas palabras. O sea, tomaron muchísimos textos. Esas redes necesitan millones y millones de textos para poder aprender correctamente. De hecho, es un mecanismo unsupervised. O sea, no tienen por qué anotar los textos con las palabras. Aquí ponen los labels solamente para darnos a entender qué está pasando. Pero esta sería la frase. Entonces, lo que hicieron es cancelar o esconder unas palabras, que nosotros sabemos que es ser stored en Galen, y piden a la red que sepa predecir qué palabra va a ir. Entonces, ese mecanismo, repitiendo ese mecanismo muchísimas veces, lo que hace es al final entrenar la red a, obviamente, predecir la palabra correctamente. Por eso se necesitan millones de textos y claramente ese entrenamiento es probable que alguien que no sea Google pueda realmente realizarlo. Por eso, de hecho, una versión ya entrenada es disponible. O sea, Google ha hecho sí que fuera disponible y que todo el mundo pueda utilizarla. También una segunda forma de entrenar el modelo fue la de, por ejemplo, predecir la relación entre frases. Por ejemplo, si la frase A, tenemos dos frases A y B, la frase B viene después de la frase A. ¿Es cierto o no es cierto? Si el contexto es correcto de las frases y la red ha aprendido a entender que el contexto puede ser muy amplio y puede obviamente ver antes y después, debería saber, digamos, reconocer si B tiene sentido que venga después de A. De no ser así, obviamente deberá decir no es la frase que viene después. Y por eso, digamos, ese modelo, por lo excepcional que es extremadamente versátil y se puede utilizar en muchísimas aplicaciones de procesamiento del lenguaje. ¿Cómo se puede utilizar este modelo tan poderoso en KNIME? Pues tenemos dos nodos muy importantes, bueno, dos los ves aquí. El primer nodo es el que nos permite seleccionar cuál es, digamos, el modelo que nos interesa. Digamos, BERT viene en muchísimos tipos, puede ser con menos o más elementos transformer, puede ser uncased, o sea, puede decir que todas las palabras sean básicamente minúsculas o que en cambio sí haya diferencia en la presentación de las palabras mayúsculas y minúsculas o que sirva para múltiples lenguas y tal. O sea, que aquí en este caso, por ejemplo, podemos seleccionar que tiene muchísimos transformers, tiene digamos, 12 elementos de atención que sirven para dar ese valor, ese attention score del que se hablé antes. Y bueno, una vez seleccionado el modelo, lo que tenemos que hacer obviamente es pasar ese modelo, como veis la puerta es de ese violeta, en el BERT Classification Learner. Este nodo nos ayuda a, digamos, a clasificar el sentimiento de esos tweets. Este nodo se puede utilizar de momento solamente para la clasificación. O sea, de momento no podemos utilizar BERT o estos modelos que podemos seleccionar aquí para generar, digamos, textos o lenguaje, por lo menos en KNIME. Entonces, bueno, seleccionamos obviamente el texto del tweet y la categoría que queremos que se le asigne, si es positivo, negativo o neutral. Esto es el workflow que veis. Entonces, aquí leemos los tweets en la fase de training. Aquí tenemos una fase de preparación de datos que, como veis, es muy mínima. Solamente básicamente hemos quitado los duplicados, hemos quitado algunas columnas que no nos sirven y puesto todo en minúscula. Y al final hemos hecho una repartición de los entre training y test. Este nodo nos sirve para aplicar el modelo que hemos entrenado aquí y, como veis, con apenas 14.000 tweets, hemos ya obtenido una accuracy del 82%, que es bastante bueno considerando que además, como veis aquí,
en la parte de clasificación hemos puesto, digamos, solamente 2 epochs, o sea, muy poquito, se suele, digamos, utilizar epochs mucho más elevadas, o 50 o 100 según el modelo, y aquí también podéis, digamos, seleccionar las configuraciones que consideréis oportunas. Y bueno, después de haber realmente entrenado nuestro modelo, queremos utilizarlo sobre datos reales, ¿no? Porque hasta ahora hemos utilizado hemos clasificado tweets que ya estaban en nuestro dataset. ¿Cómo hemos hecho? Pues tenemos, como os dije al principio, en NIME tenemos la opción de colectar datos, tweets, usando estos nodos. Y aquí podéis ver cómo hemos, digamos, extraído nuevos tweets sobre la aerolínea American Air. El proceso es casi idéntico, pero esta vez no tenemos que entrenar el modelo porque podemos guardar el modelo que ya hemos entrenado y aplicarlo a los tweets nuevos. ¿Y qué pasa? Pues esto es lo que pasa. Hemos creado un dashboard para visualizar los tweets, los textos, cuando se han publicado. Como veis, la mayoría de los usuarios pues no está muy contenta con American Air. Y aquí veis una tag cloud, una word cloud, como queréis llamarla, con los tweets y con los colores, obviamente rojo indica negativo, verde positivo y amarillo neutro. Pues es evidente también por el bar chart que la mayoría de los usuarios, digamos, no están muy contentos con American Air. Muy bien, pues vamos al siguiente bloque, que en este caso, vamos a hablar de análisis de imagen. Pues el primer caso que os quiero presentar es una extracción de características de imágenes mediante un servicio de Google. En este caso, Google Cloud Vision API. Bueno, imaginad otra vez que sois, no sé, sois los científicos de datos de una empresa con la que obviamente que también tiene un departamento de marketing. Y queréis saber qué pasa en los anuncios de vuestra competencia, es decir, qué colores utilizan, porque sabemos que los colores tienen una importancia a nivel de convencer o atraer a los consumidores, qué es lo que están poniendo, qué elementos, objetos están poniendo en sus imágenes. Y bueno, queréis básicamente, en lugar de pasaros días viendo anuncios, pues queréis recolectar esas imágenes y analizarlas de forma automática. Pues podemos hacerlo mediante un modelo que construimos nosotros, o podemos hacerlo mediante un servicio, que en este caso, un servicio de un web service, un servicio web, en este caso el Google Vision API. Y en este caso hemos elegido para demostrar cómo se puede integrar en NIME, y vamos a extraer los colores dominantes y los elementos que tenemos en los objetos que se pueden identificar en estas imágenes. ¿Cómo? Mediante este workflow. Lo importante es que aquí, por ejemplo, en la primera parte de nuestro workflow, en este component, lo que hacemos es, tenemos primeramente, para empezar, tenemos que abrir una cuenta en Google. Hay un par de pasajes, bueno, un par de cosas que hay que hacer que están documentadas en la página de web service de Google Cloud. Y eso no se puede hacer en NIME, obviamente se tienen que hacer directamente ahí, pero eso es solamente la configuración de abrir la cuenta y generar las llaves de autenticación. Bueno, tenemos que obviamente introducir las llaves de autenticación aquí para generar lo que es un JSON Web Token, que sirve básicamente para mandar nuestros datos de forma críptica o encriptada, mejor dicho, a nuestro web service. Aquí en la parte de abajo leemos nuestras imágenes, hacemos un pequeño procesamiento. En particular modo, tenemos que convertir las imágenes en base64, que es una forma de codificar nuestras imágenes. Tenemos verified components que hacen eso, así que no tenéis que ni siquiera pensar en cómo hacerlo, porque ya con que vayáis al NIME Hub podéis tener ya el nodo que hace las conversiones. Y pues vamos a procesar imágenes de 3 en 3 y mandar una post request. Es decir, vamos a llamar a ese servicio y preguntar las informaciones que queremos. ¿Qué queremos saber? Queremos saber básicamente cuáles son los colores dominantes y qué elementos vemos en las imágenes.
Una vez terminado ese loop, recolectado los datos, aquí lo que hacemos es simplemente un poco de procesamiento de los resultados para extraer del JSON response que el post request node nos envía la codificación del color en RGB, en X y el porcentaje de cada uno de estos colores en las imágenes. Lo mismo hacemos aquí, pero esta vez con las etiquetas para identificar qué hay en esas imágenes. Aquí, en cambio, obviamente tenemos una visualización de los resultados para poder ver qué está pasando. Quiero, sin embargo, precisar un par de cosas que pueden ser útiles también para los que quieran, digamos, hacer algo parecido. Puesto que la obtención, digamos, en este caso no tenemos un nodo específico para conectarnos a este servicio, no tenemos todavía, tenemos para conectarnos, por ejemplo, a Google Word Doc, a Google Excel, Google Analytics, pero no tenemos todavía uno para digamos, Google Vision API. Y sin embargo, podemos solucionar el problema con un par de líneas de código en Python para extraer, digamos, para extraer las informaciones que necesitamos. Entonces, como veis aquí, lo que es importante es este nodo. Ese nodo, que es Conda Environment Propagation Node, nos permite, hace que nuestro workflow se convierta en un workflow perfectamente portable, es decir, que se puede utilizar en otra máquina y que aún así va a funcionar porque hemos todas las librerías, todos los packages de Python que sirven para que ese nodo pueda realizar su tarea. Al final propagamos la información que hemos conseguido extraer aquí mediante flow variables y en la parte de data preprocessing tenemos aquí lo que os decía antes, la forma de codificar las imágenes en Base64. Como veis, esto es un verified component, no es un nodo de por sí, pero funciona como si lo fuera. Y este es el formato, el input JSON que tenemos que enviar para poder acceder a esos pedidos, digamos, para poder, digamos, llamar el servicio, al web service. Y como ya quizás ya podéis imaginar, que esas informaciones nos sirven para poder hacer nuestra post request, donde ponemos aquí el URL del web service, en este caso como es el Google Vision API, como ya sabéis, y este nodo también es capaz de gestionar de forma optimal potenciales errores que puedan surgir durante la llamada, digamos, al servicio. Y esto es lo que vemos al final. Si seleccionamos, esto es lo que vemos en el componente que visualiza, los resultados. Aquí seleccionamos nuestra imagen y vemos qué colores tiene codificados en X para que puedan ser más universales posible y cuáles son los labels, los labels y qué porcentaje, por ejemplo, obviamente es un perrito, entonces vamos a ver que es un carnivore, dog, y tal. O sea, vamos a tener todos los elementos de la foto y sus porcentajes. El otro use case que os quiero enseñar es parecido en cierta medida porque quiere identificar algo, extraer informaciones, pero lo hace esta vez mediante el uso de redes neuronales. Y esta es la clasificación de imágenes. Pues tenemos un dataset, que lo veis aquí, con imágenes de gatos y perros y queremos simplemente que nuestra red sepa identificar gatos y perros. Así de fácil. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los ordenadores no ven las imágenes como los humanos, ¿no? Pues ven las imágenes de forma diferentes, como píxeles que tienen valores numéricos. Como veis, en este caso son matrices con píxeles, con números ahí. Y como veis, si el píxel es blanco, tiene un valor de 1, si es gris, tiene 0,5 y si es negro, tiene un valor de 0. Sin embargo, es posible también representar imágenes de colores. No hace falta que sean todas blanco y negro o en las escalas de grises. Y eso es posible, digamos, sobreponiendo 3 matrices, como veis aquí, con los valores de los píxeles, que suelen ser rojo, verde y azul.
y se suelen, digamos, compactar, se suelen guardar en lo que se llama un tensor que tiene justamente dimensiones, estas dimensiones, estas y obviamente los 3 canales, que en este caso son 3. Sin embargo, ¿cómo hacemos para extraer las características fundamentales de nuestras imágenes para que nuestra red neural, por ejemplo, una red convolucional, pueda entender de qué estamos hablando y no sean simplemente números ahí perdidos en la nada? Pues hay que utilizar lo que se llama filtro o kernel, y la idea es que este kernel vaya desplazándose sobre la imagen y vaya recolectando, vaya capturando la información más importante, y haciendo esto nos permite identificar los elementos más importantes de nuestra imagen. Este, por ejemplo, es un filtro con unos valores y se hace desplazar sobre toda la imagen, o sea, poco a poco, y por cada píxel que tenemos de la imagen tenemos que hacer una multiplicación para obtener un valor. Es decir, 1 multiplicando 1, obviamente 1. Y bueno, esto se suma al final, todas esas multiplicaciones se suma después de haber terminado este paso de desplazar ese filtro sobre la imagen, y eso nos da un valor de 9. Y esto nos indica que en esta parte puede haber una información interesante, porque recordad que la idea es que cuanto más alto sea el valor, más elementos de información o más características lleva esa imagen, lleva esa parte de la imagen. Entonces, podemos hacer otra vez lo mismo, pero como veis, en este caso, este filtro no es adecuado para esta parte de la imagen. Como veis, esta es en la dirección de arriba hacia abajo, y esta es, en cambio, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero en la dirección opuesta. Entonces, no va a ser posible, este filtro no es adecuado para capturar esas características de esas imágenes. De hecho, el valor es muy bajito, es 1. Bueno, esto es la idea fundamental que está a la base de las redes neurales convolucionales, y tenéis también que tener en presente que se llaman así las redes que tienen por lo menos una capa convolucional. Y la idea es que cuanta más, capa convolucionales y filtros tenemos, más fácil será ser precisos en la identificación de las características más importantes. Entonces, pues aquí, por ejemplo, vemos que hay características más de bajo nivel. Por ejemplo, aquí vemos solamente unos puntos, unos ángulos, pero no es tan fácil entender que se trata realmente de rostros humanos. Y cuanto más estemos añadiendo capas y filtros, pues vamos a poder identificar características más importantes. En este caso vemos, por ejemplo, orejas, ojos y tal. Y obviamente cuanto más alto, cuanto más complejo, cuanto más compleja la estructura, obviamente más posible será encontrar o determinar la presencia de rostros en las imágenes, como en este caso. Y esto es realmente lo que os decía antes: se va desplazando ese filtro con valores en la imagen hasta, combinando con esos filtros, se puede representar la imagen en su entereza y hacer que la red neuronal pueda identificar si una imagen es un gato o un perro. Algo muy importante que también quizás os esté preguntando: ¿cómo hago para saber cuáles son los valores que hay que poner en este filtro? Pues la idea justamente es que también el filtro mismo sea la parte más importante de ese entrenamiento de la red convolucional. Porque los valores que tenemos aquí son realmente los que nos permiten, a medida de que se vayan ajustando, nos permiten identificar y extraer las características más importantes. Es decir, no es importante solamente la cantidad de filtros, sino que también los valores que tengan aquí, que sean lo más adecuados, lo más precisos para poder extraer las informaciones que tenemos. Y esta parte de esos filtros se van entrenando con la red misma. Y aquí, como veis, aquí tenemos esta primera parte con los cálculos, y luego se aplica una función ReLU que solamente admite valores positivos. Es decir, por ejemplo, como veis aquí, los 3 se han ido porque simplemente no son
un output posible de esta función. Y aún así, esta función es muy útil porque nos permite excluir directamente todos los valores negativos que evidentemente nos indican que no hay características muy importantes en esa parte de la imagen. Estos son básicamente esos filtros, si lo pensamos, una red neural más simple serían los pesos, básicamente, de este proceso. Y esta es, digamos, la estructura típica de una red neural convolucional con una imagen de input, una capa convolucional con la función ReLU, una capa pooling. La capa pooling sirve para extraer digamos, del pequeño cuadradito que habéis visto aquí de ReLU el valor estadísticamente más importante. Y se puede hacer, por ejemplo, diciendo quiero el valor más alto, es decir, 9, o quiero un promedio de los valores que tengo en la dimensión del filtro. Y así siguiendo hasta que en la parte final los inputs ya son, los inputs de esta parte es básicamente una red neural tradicional, son inputs que tienen los valores numéricos adecuados para poder hacer una clasificación lo más sencilla posible, lo más, digamos, intuitiva posible, y luego ser capaz de identificar gatos o perros o clases, digamos, o más clases si hace falta, como ves aquí, hay medios de transporte, bicicletas, coches y tal. Y esta es la aplicación en NIME de esa red. Está claro que es una red neural muy sencilla. Tenemos aquí el procesamiento de las imágenes, que simplemente se han reducido de tamaño y se han normalizado sus valores. Y aquí esta es la red que hemos comentado ahora mismo. Es decir, este es el input layer, esta es la capa convolucional, a la que sigue una capa max pooling, y ese proceso se repite, o sea, esa combinación se repite múltiples veces para poder extraer las imágenes. Y en esta parte final, en cambio, es la parte realmente de clasificación, que es una red neural, digamos, común y un feed-forward neural network. Y esta, obviamente, es la parte donde es el nodo que, como siempre, ya sabéis que es la parte donde se entrena el modelo, y al final hemos obtenido una accuracy del 74%, considerando que, aún así, esta es una red muy sencilla. Tiene solamente dos capas convolucionales, y teniendo tan pocas capas convolucionales, la performance es bastante buena. ¿Cómo decidir el tamaño del filtro o del kernel? Bueno, pues eso no es tan fácil de decirlo. No hay una respuesta única para eso. Lo que se suele hacer es consultar la literatura para ver qué dimensión y qué números suelen ser los más adecuados, y los que suelen, digamos, dar, según la tarea y según la red que se está construyendo, cuál podrían ser los que mejor resultados dan. No hay un valor único o ideal, a no ser que se empiece un proceso de optimización de parámetros, que también se puede hacer, pero claro, eso conlleva un coste computacional mucho más grande, con lo cual quizás se necesitaría una GPU o algo así. Y esos son los elementos, los nodos príncipes más importantes de este workflow. Y como veis, tenemos aquí los filtros, es decir, los kernels que queremos, en este caso 32, las dimensiones, es decir, 3 píxeles por 3 píxeles, y el delation rate, y la activation function, la función de activación, que siempre es ReLU. Bueno, suele ser ReLU, pero se puede elegir otra, pero sin embargo ReLU es una de las que mejor resultados ha dado hasta la fecha. Bueno, y aquí obviamente hay parámetros como stride. Bueno, quizás esto no es tan importante que, digamos, que se explique ahora. Quizás si tenéis preguntas, podéis hacerlas después o verlo en casa. Y luego, como os decía, el max pooling layer, que también nos coge el output del nodo anterior y también lo que hace es realiza una tarea de computación estadística. Aquí no se aprende nada, simplemente se extraen los valores más importantes, los valores más altos, por ejemplo, o la estadística, por ejemplo, si en lugar de max aquí hubiese un average, por ejemplo. Bien, con esto, pues os doy quizás
un poco menos de 5 minutos, lo siento, pero eso ha tardado un poco más. Entonces, si un par de minutos de pausa para, para que podáis descansar y luego seguimos con lo que falta. Obviamente, mientras tanto, si queréis, si tenéis preguntas, está perfectamente, o sea, está perfecto poder hacerlas. Bueno, sigamos para, para que nos dé tiempo terminar todo. Bueno, la otra parte que os quiero, de casos de uso que quiero enseñar es la de que tiene que ver con series temporales. Aquí vamos a ver cómo se pueden, digamos, representar series temporales multivariado o hacer un análisis de series temporales multivariado con redes neuronales recurrentes, como ya os he hablado de eso antes, así que ya la parte teórica quizás ya tengáis un poco más clara. Y vamos a ello. Bueno, como ya sabéis, pues como quizás sepáis mejor, las series temporales, pues la idea de la serie temporal es tener una secuencia de valores, ¿no? Y realizar una predicción. Por ejemplo, queremos predecir la demanda de chocolate en Alemania. Entonces tenemos una serie de valores con la que podemos, anteriores del pasado, ¿no? Y con la que podemos predecir qué valor vamos a tener en la demanda de chocolate hoy en Alemania. También puede ser otros productos, obviamente, otras cosas. Y lo que se hace, o se suele hacer, digamos, es, obviamente, mirar hacia el pasado, mirar los elementos, las demandas que ha habido en el pasado para poder, digamos, predecir cuál es la demanda hoy. Y así sería como más o menos podemos tener un dataset para la fase de aprendizaje. Es decir, tenemos la demanda de hoy y tenemos que ir mirando. En este caso tenemos un lag, un desplazamiento de cuatro unidades temporales para ver cuál es la demanda de ayer, de hace 2 días, por ejemplo, de hace 3 días, hace 4 días. Eso depende obviamente de de la granularidad de nuestro digamos, desplazamiento. Puede que sea a lo mejor no del día, sino del año anterior o del mes anterior. Eso depende del caso específico. Obviamente, esto, que sería la secuencia de input, nos sirve para poder predecir qué demanda vamos a tener hoy o mañana, por ejemplo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo desplazamos estos valores al pasado? Pues eso es lo que se puede hacer con este nodo en KNIME, el lag column node. Eso lo que hace, como os he dicho, pues lo que hace es básicamente crear nuevas columnas de valores básicamente con un valor temporal en el pasado. Por ejemplo, tenemos 2 configuraciones. La primera es lag, la otra es lag interval. Este lag nos dice el número, básicamente, de columnas que queremos añadir, que no es nada más ni menos que el número de valores del pasado que se van a añadir por cada línea de nuestro dataset. Y el intervalo es, en cambio, pues, qué tanta distancia queremos entre los valores del pasado. Puede ser, por ejemplo, un día, 1, entonces va a ser el día anterior, si estamos hablando de granularidad a nivel de días, o puede ser 7, o si fue una semana, o bueno, eso depende del caso de uso, obviamente. En este caso, nosotros queremos predecir la demanda de bicicletas en la ciudad de Londres y tenemos muchísimas columnas, como veis aquí, por ejemplo, esta es nuestra columna target, así que queremos predecir la cantidad de nuevas de bicicletas que se van a necesitar y tenemos estas columnas como inputs, es decir, la humedad, la temperatura, qué día de la semana y más. Y queremos predecir la demanda de bicicletas en las últimas horas, las últimas 10 horas, y vamos a ver cómo se hace eso. Pues, ¿por qué se está hablando aquí de análisis de series temporales multivariado? Porque no solamente tenemos una columna para poder determinar la demanda
del futuro, sino tenemos una serie de columnas de variables. Como veis aquí tenemos, como he dicho, pues el día de la semana, la estación y tal. Hay mucha más que una. Entonces, pues tenemos que modelar esto, hay que modelarlo de forma específica porque es importante para que la red neuronal que usa Keras, basada en Keras, pueda entender cómo funciona, cómo elaborar esa matriz que estamos creando. De hecho, es posible simplemente transformando esa matriz concatenando esa matriz en vectores individuales. Es decir, vamos a crear un vector muy largo donde vamos a organizar desde el elemento más antiguo hasta el más reciente y vamos a crear ese vector, como es aquí, por cada línea, por cada row de nuestro dataset. Lo importante, como pone aquí la nota en la diapositiva, es que estemos atentos cuando damos esos datos a la Keras Input Layer Node, porque tenemos que, digamos, decir bien qué dimensión va a tener la matriz que estamos, bueno, el vector que estamos dando. Sí. Algo muy importante, sin embargo, es cómo procesamos y cómo procesamos esas variables. Pues aquí, como he dicho, como queremos considerar un lag de 10 horas, pues tenemos que crear primeramente con ese nodo esos lags y luego reordenarlos desde el pasado hasta el presente. Una vez que hagamos esto, también tenemos que considerar añadir la columna target, o sea, es decir, el valor que queremos predecir. Y una vez que hayamos hecho eso, vamos a poder tener una representación concatenada de todas, por cada línea de nuestro dataset, que está formada, digamos, que tiene elementos codificados de todas las columnas, las variables que tenemos en nuestros datos. Y esto es como aparece nuestra workflow. Aquí, como veis, tenemos los datos. Aquí simplemente ponemos extraemos unos campos como las fechas, las horas y las semanas. Esto obviamente es el partitioning. Acordad que en el caso de series temporales, tienes que hacer partitioning para los training y test set se tiene que hacer mediante la técnica de top-down, porque es importante mantener el orden de los datos. No podemos hacer una división random, porque ese random hace que se pierda la información, el orden temporal de los eventos. Pues, como os decía, en cambio, en la parte superior tenemos la definición de la estructura neural, de la red neural, y tenemos en este caso un lag de 10 horas, y estas son, digamos, el número de features, de variables que queremos, digamos, que formen parte de nuestro input. Otra vez también el elemento del STM, que ya hemos visto, y la parte que tenéis aquí es la parte donde se realiza el training. Lo que hemos visto en la diapositiva anterior, en cambio, está aquí. Es decir, vamos a tener que estructurar nuestros datos para que puedan ser entendidos, digamos, por el Keras Input Layer Node. También es importante, en este caso, que normalicemos los datos antes del training y luego volvamos a denormalizarlos para poder apreciar realmente qué pasa y para poder apreciar cómo se comparan con los datos reales. Y esto es lo que tenemos como resultado. Es decir, una predicción bastante buena de la demanda. Como veis, la predicción, que es el azul, es casi perfecta, casi, digamos, resulta idéntica a la de los datos originales, de la serie temporal original. Y esto nos enseña básicamente qué tan fácil es poder hacer
algo así, poder predecir un valor en un análisis multivariado usando nodos de NIME para el modelaje de esa tarea. Y bueno, el último bloque, en cambio, tiene que ver con IoT. Y aquí tenemos un par de cosas interesantes y quizás os sorprendan. Bueno, como hemos visto hasta ahora, solemos tener los datos porque no los da Kaggle, porque bueno, Hillary Clinton decide que un servidor entonces luego es obligada a publicar sus correos, o simplemente porque las instituciones con las que trabajamos pues nos proporcionan los datos. Pero a veces no es así, no es tan fácil, no tenemos. Y sin embargo, necesitamos los datos para unas, predicciones del futuro. En este caso quiere enseñar cómo colectar datos mediante sensores. Por ejemplo, con el objetivo final de hacer predicciones del tiempo. Va a llover, va a hacer sol, va a nevar. Entonces, lo que tenemos que hacer es recolectar informaciones, por ejemplo, la temperatura, la humedad, la presión atmosférica del día a día, y tener un modelo que nos permita luego decidir si va a llover o no, o en fin, qué tiempo va a haber el día siguiente. Esa es la parte de colección de sensores, y esto se ha hecho, como veréis en la slide siguiente, mediante un Arduino, un elemento muy pequeñito. Aquí lo tengo, no sé si lo podéis ver. Y ese sensor nos permite recolectar, lo hemos puesto fuera de nuestra ventana y hemos recolectado los datos sobre humedad, temperatura y presión. Y este Arduino lo que hace, además, lo que hemos hecho es proporcionarle la opción de conectarse con Wi-Fi, con el Wi-Fi para poder comunicar, y esa es la parte súper importante, con nuestro server, con el Lime server, para crear ahí lo que es, como veis ahí en la diapositiva, una Weather Station Web Service, es decir, una aplicación que nos permita recolectar los datos del tiempo y almacenarlos en una banca de datos, en este caso en Snow, una banca de datos de Snow. Este proceso, obviamente, puede ir bien o puede ir mal. Entonces tenemos que también contemplar una opción para que nos permita evaluar si el proceso de recopilación y de almacenamiento ha tenido éxito o no. Por eso veis aquí el intercambio de el Arduino, la recolección la comunicación de los datos recolectados a la estación servicio, digamos, el web service para el tiempo y el almacenamiento. Y luego, si no funcionara ese proceso, tenemos un response. O sea, siempre tenemos un response que es positivo o negativo, un success or failure. Esto es lo que se ha programado en el Arduino y sirve simplemente realmente para recolectar los datos y para comunicarlos al server. Y es lo que vemos aquí. Pues es importante que sepáis que todo workflow que se despliega en el server se convierte en un web service. Ahora, ¿qué es lo que importa para que realmente el Arduino, el sensor, pueda comunicar con ese workflow que está en el web service? Lo importante para que eso se pueda hacer, para que eso se posibilite, es necesario que este workflow tenga esos dos nodos, o sea, el container input.json y el container output.json. Esos dos nodos aceptan una request en formato JSON y también emiten una response en formato JSON. Como veis aquí, esto es lo único que necesita para que haya una interacción, aunque de por sí el workflow ya sería, una vez que esté en el server, ya sería un web service. Y como veis, digamos, la response que nos da este workflow en formato JSON contiene, además de informaciones que recolecta el Arduino, la humedad, la temperatura, la presión, también el estatus del proceso. ¿Esto ha tenido éxito o no? ¿Y cómo hacemos eso? Pues aquí veis, como en la parte central del workflow, vemos este component, ¿no? Y aquí es donde recolectamos datos y lo
ponemos, básicamente los almacenamos en una database de Snowflake. Tienes dos ramas, la parte superior que nos dice que permite el almacenamiento de Snowflake, y la parte inferior que en cambio nos ayuda a determinar si el procedimiento ha tenido éxito o no. Por ejemplo, en este caso no tenía las credenciales para acceder a Snowflake, entonces pues no es posible, no tengo la opción de almacenar esos datos. Entonces, para tener, digamos, para salir del problema de forma elegante, para que el workflow siga funcionando, se puede tener una rama inferior que que pueda tener en cuenta esa opción y que nos diga mediante un status qué es lo que ha pasado. Igual lo que pasaría si, por ejemplo, usáramos el get request o el post request node en KNIME, o hiciéramos una get request, un post request con cualquier otro web service. Una vez que tengamos esos datos almacenados, lo que nos interesa realmente es usarlos para hacer una forecast, para determinar qué tiempo va a haber al día siguiente. Entonces tenemos la señal atmosférica, los datos, el modelo es lo que nos sirve y tenemos que hacer nuestra predicción. Tenemos, varias opciones. Se trata siempre, en este caso, también de series temporales. Con lo cual, como veis en este workflow, tenemos en la primera parte, en este caso también tenemos acceso a los datos mediante nodos que se conectan a bancas de datos, una parte de procesamiento de datos en los que convertimos las fechas, digamos, que es en el formato date and time, que es un formato típico de KNIME, nativo de KNIME, que sirve para facilitar el procesamiento de fechas. Luego tenemos estos dos components, verified components, que hechos por miembros de KNIME, por KNIMers, que sirven simplemente para realizar operaciones de agregación. En este caso, se agrega la temperatura por cada hora. Luego tenemos también ese alineamiento, es decir, identificar cuáles son los valores que faltan e inserir una nueva línea en el dataset para que podamos después decidir cómo llenar ese valor que falta, y es exactamente porque tenemos este nodo aquí, de missing value. Y bueno, al final, después de otro procesamiento, podemos empezar con el training. En este caso, utilizamos un modelo SARIMA. Tenemos también para eso como veis aquí, dos components, que también en este caso son components, verified components, realizados y creados por KNIMers. Y el modelo SARIMA pues nos permite, digamos, hay varios parámetros que configurar y nos permite, digamos, tener nos permite entrenar el modelo sobre los datos que le hemos proporcionado para nuestra predicción. Entonces, después de predecir después de digamos, que dejar que el modelo aprenda, se trata en concreto, en realidad esos modelos de SARIMA son nada más ni menos modelos un poco más complejos que regresiones lineares, obviamente con más parámetros para poder modelar las series temporales. Una vez que se haya completado la fase de training, lo que tenemos que hacer ahora es realmente utilizar el modelo que hemos entrenado sobre datos nuevos para ver si realmente nos ha servido para nuestra predicción. Entonces, es aquí donde aplicamos este modelo que hemos aprendido. Y luego tenemos que simplemente diferenciar entre los datos reales, lo que tenemos, y los que en cambio se han predecido. Y esta predicción se hace para las 24, en este caso específico del workflow, para las 24 horas siguientes. Y que lo que pasa, aquí tenemos nuestros resultados. Es decir, esos son los datos anteriores, esas son las predicciones de nuestros modelos. Y como veis, son bastante acuradas, es decir, las predicciones siguen con cierta precisión la serie temporal que está detrás.
Y podemos identificar en este caso cuáles son, por ejemplo, los picos de temperatura, la temperatura máxima, la temperatura mínima, y decidir realmente, pues, al día siguiente ir al trabajo con una chaqueta, por ejemplo. Y también en este componente donde se pueden visualizar esos resultados, tenemos unos datos, unas metrics, unos scoring metrics, que nos permiten evaluar de forma cuantitativa digamos, la performance de nuestro modelo. Y por último, os quiero enseñar el caso de predicción de anomalías en casos de manutención. Pues es una, digamos, una tarea muy interesante y también no muy fácil de llevar a cabo. Pues porque imaginad que se suele tratar de maquinarias, cuando se habla de manutención, maquinarias muy caras, máquinas industriales, que no suele romperse mucho, porque vale justamente mucho dinero, entonces está claro que no se puede romper a cada 2 días. Entonces, ¿cómo hacemos para predecir cuándo se va a romper o cuándo está a punto de romperse sin que todavía se haya roto, para evitar que se pueda romper realmente y que ocasione más daños a las máquinas que vienen después, o sea, las máquinas que a lo mejor están conectadas? Puesto que estas máquinas pues valen mucho dinero, hay que encontrar una solución que sea lo más adecuada y lo más efectiva posible. Aunque tenemos que acordarnos que es muy complicado porque simplemente no tenemos datos para entrenar un modelo sobre algo que no hemos visto, que no ocurre sino una vez cada 10 años, por ejemplo. Vamos a ver cómo se puede hacer eso, qué solución se puede encontrar. En este caso tenemos 28 sensores, un dataset que contiene información sobre 28 sensores que registran, que colectan datos, que colectan 28 series temporales, y esos sensores están puestos en 8 partes distintas de esa máquina. Tenemos soltanto, como os he dicho, un solo caso de ruptura de la máquina, es decir, el 21 de julio de 2008, que es nada para poder, digamos, entrenar un modelo en la modalidad supervised, porque en supervised modeling o en supervised training nos sirve solamente un dato. Además, tenéis que entender que el hecho de que se rompa una máquina o que pueda haber una ruptura no es percibido, no se puede percibir, no todos los sensores perciben eso porque hay variaciones en las bandas de frecuencia. Entonces, algunos sensores no van a captar, bueno, no es que no vayan a captar, no van a enseñar, no será tan fácil reconocer ese problema si lo vemos en un gráfico. Obviamente, digamos, la ideal sería que una vez que haya una ruptura o que pueda estar pasando una ruptura, que se sustituya la máquina para que no se ocasionen mayores daños. Entonces, vamos a ver. Pues ese sería, por ejemplo, un sensor que tiene una frecuencia muy baja y este es un sensor que tiene una frecuencia muy alta. Como veis, aquí todo bien, no está pasando nada, y aún así aquí pasa algo y la máquina parece que empieza a degradar, y aquí el degrado de la máquina es enorme hasta que en este día se rompe. Entonces, en esta serie temporal podemos ver claramente que hay esa tendencia hacia, digamos, a valores más altos que indican, en este caso de sensores, el hecho de que la máquina está a punto de romperse. Aquí, después de la ruptura, se sustituye la pieza y obviamente sigue funcionando luego normalmente. En cambio, en esos sensores que tienen una banda de frecuencia más baja, la ruptura no es tan obvia de ver. Entonces, no podemos simplemente confiar en el hecho de que vamos a visualizar las series temporales. Pero sí podemos hacer algo que nos ayuda para predecir cuándo la máquina está a punto de romperse y decir qué hacer antes de que se rompa realmente. Entonces, tenemos aquí una parte que es el training set, y esto vamos a seguir utilizando y llamándolo training set, porque eso es lo que vamos a utilizar para entrenar nuestro modelo. En cambio, esta parte que tenemos como predictive maintenance es como una parte de observación. Aquí queremos que esta parte sea la que estamos observando, estamos evaluando qué pasa y decidir qué hacer
si vemos que la máquina se está degradando de manera dramática. Vamos a ver cómo se puede hacer. Como os he dicho, no tenemos datos para poder, digamos, aprender o para poder entrenar un modelo de forma tradicional. Entonces, pero algo sí podemos hacer. Es decir, usaremos el tiempo, los datos, las series temporales de cuando la máquina funciona perfectamente como nuestro training set. A esto, o sea, ese training set se va a entrenar mediante un modelo regresivo, una regresión, para predecir qué valor va a haber digamos, en el futuro. Es decir, estamos aquí y queremos predecir cuál será este valor, y luego este valor, y luego este valor. O sea, se entrena, digamos, en una forma, diría yo, casi normal, como siempre, como se hace en cualquier tipo de modelo supervised. Bien, se sabe el modelo y esta es la parte del training. Ahora, lo que nos interesa realmente es la parte del despliegue, porque ¿cómo vamos a aprovechar de este entrenamiento si no tenemos ningún dato sobre cuándo la máquina se va a romper? Eso es lo que podemos hacer. Podemos utilizar el modelo entrenado que nos dice que el modelo entrenado, acordaos que tiene datos de cuándo la máquina funciona bien. Y podemos comparar la serie temporal que los sensores van recolectando a lo largo del tiempo con nuestro modelo entrenado. Es decir, vamos comparando los resultados de nuestro entrenamiento con las series temporales que los sensores, mientras tanto, nos van transmitiendo. Y se hace un simple cálculo de la distancia. Es decir, si hay un valor muy alto, o sea, si hay una diferencia muy grande entre los valores del training que tenemos aquí y este valor que la serie temporal empieza a darnos, el sensor empieza a darnos, pues deberíamos empezar a pensar que algo está pasando. Entonces, es, digamos, una forma de hacer un check, un control de lo que está pasando sobre la base de lo que nuestro modelo ha aprendido. Entonces, a partir de ese momento, cuando vemos que hay una diferencia que va creciendo, va siendo cada vez mayor, podemos decir, por ejemplo, en este momento podemos poner, por ejemplo, un threshold, o sea, una barrera. Es decir, si supera ese valor, hay que mandar un aviso, hay que avisar al personal que se ocupa de esto para que nos ayude para que cambie la pieza, para que no ocasione más daños. Y esto se puede hacer, por ejemplo, mediante una alarma, un aviso, y digamos, ese nivel, esa barrera, ese valor que sirve para alarmarnos, alertarnos, eso obviamente depende de la maquinaria, depende de cada uso, y bueno, pues según vaya eso, según la maquinaria, como decía, pues eso puede ser diferente. Y también podemos visualizar estos efectos. Si digamos, sumamos las series temporales y de todos los sensores a lo largo del tiempo, podemos ver que justamente las diferencias es esta. O sea, al principio, septiembre, no tenemos... Perdón, aquí es diciembre. En diciembre no vemos ninguna diferencia, entonces la suma acumulativa no tiene ninguna diferencia. De hecho, no se ve casi nada en el gráfico. Y ya en el 6 de marzo tenemos una pequeña diferencia y ya eso podría alarmarnos. Pero si nuestro límite está puesto un poco más alto, podemos, por ejemplo, ver que ya el 5 de mayo hay una degradación de la máquina muy importante. Entonces, este quizás sería el momento adecuado para interrumpir su trabajo, para no perder dinero, digamos, en el hecho de que hemos utilizado poco la máquina, pero tampoco, digamos, queremos utilizarla demasiado hasta que se rompa y ocasione más daños, porque sabemos que, en este caso, que luego en julio se va a romper. Y sabiendo esto, podemos también utilizar un nodo en AIM, que es Send Email Node, que nos permite, cuando según el threshold que hemos puesto, enviar un correo, por ejemplo, automáticamente, por ejemplo, a la persona que se encarga de manutención. Es decir, esta máquina es muy probable que se vaya a romper dentro de pocos días, o si es una alarma, digamos, próxima a la fecha de ruptura, o si el threshold es antes, también puede ser, esta máquina podría romperse dentro de poco, pero a lo mejor todavía falta un mes. Entonces ahí, según el caso, se puede ir ajustando. Y aquí tenéis una pequeña alarma.
Con eso llego a la conclusión de la presentación. Solamente os quiero comentar dos cosas más. Podéis, para estar siempre, digamos, actualizados sobre lo que hacemos, sobre lo que la comunidad hace y comparte, tenemos ese espacio en Medium, que es esa publicación, Low Code for Advanced Data Science, y obviamente la comunidad aquí es la que manda, digamos. Estamos contentos y nos hace felices si queréis compartir vuestras historias, vuestros tutoriales con KNIME. Y también queremos regalaros este libro. Podéis ir a la página de KNIME, en KNIME Press, y con este código tenéis hasta finales de mes, hasta el 31 de marzo, para poder descargar el PDF gratuito de ese libro, que es una colección de case studies. También hay muchos más de los que hoy os he presentado, y mediante ese código. Así que antes de iros, descargad las diapositivas para que podáis tener. Y con eso, mi presentación termina y os agradezco a todos por la paciencia y el tiempo que habéis estado aquí conmigo, con nosotros.